Buenas tardes. Estamos grabando hoy, después de varios días, la mujer y lo femenino. eh, y mientras voy buscando para compartir, em, pedirles, como siempre, que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, em, para ayudarme a la difusión. Em, Comenten también si tienen eh, algo para decir. Este, sería muy importante. Bueno, voy a ir buscando. Eh, ya estoy de vuelta con la compu arreglada. Fue carita el arreglo. Fue carito el arreglo. Y, pero bueno, ya estoy con la máquina arreglada. Esperemos que por mucho tiempo. Eh, y estoy buscando. Eh, acá estaba, por acá íbamos. Aquí está. Ahí se va a abrir y vamos a compartir. Em, bien, bueno, empezábamos un nuevo artículo en el capítulo 3. Artículo es de María Inés Sarrayer. Lleva por título La cuestión del falo en Lacan. La cuestión del falo en Lacan. em, Mantener ese concepto de falo y todas las articulaciones que falo tiene al interior de la teoría, em, trae sus problemas a la hora eh, de ser leídos o interpretados por movimiento feminista, queer, este, em, y demás, ¿no? Em, bueno, la cuestión del faro en Lacan y como subtítulo, críticas desde los estudios feministas. Dice, desde el campo de los estudios feministas se viene elaborando fuertes críticas seriamente fundadas al psicoanálisis, caracterizándolo como una teoría falocéntrica que transpone ciertos prejuicios culturales propios del orden patriarcal en conceptos pretendidamente científicos. Claro, esto es lo que pasa cuando se funda una estructura que en principio parece eh, estar exenta de lo social y de lo histórico y del periodo histórico en el que se postula esa estructura, hasta que esa estructura comienza a mostrar cuán relacionada está con el periodo histórico en que fue concebida, ¿no? Em, Habría que ver si em, la lógica formal
padece eh, del mismo tema, ya que la lógica la venimos sosteniendo más o menos sobre los mismos fundamentos desde que fue escrita eh, por Aristóteles eh, en la Grecia de, del 500 antes de Cristo, ¿no? Este, bueno, no estoy seguro del año, de los años, ¿no? Bueno, entonces hay una crítica desde el feminismo por falocéntrico el psicoanálisis y por sostener valores culturales relacionados con el este, patriarcado, ¿no? Dice, este sería el caso de la primacía del falo establecida por Freud, que explicaría el desarrollo libidinal, suponiendo que para ambos sexos solo desempeña un papel fundamental el genital masculino. Sería una premisa universal que respondería a la desmentida de la castración y explicaría en la mujer la prevalencia de la envidia del pene, independientemente de los contextos culturales y las situaciones históricas. Los casos clínicos durante décadas han sido configurados desde este punto de vista y analizados e interpretados según esta clave, al menos desde la perspectiva kleiniana y anafreudiana. En este movimiento se ha afirmado la existencia de la envidia del pene y el miedo a la castración como hechos puramente clínicos y fenomenológicos. Y ha quedado en el olvido que la supuesta existencia de los referidos hechos son resultado de maniobras de lectura de la teoría que los produce. Por esta razón, el psicoanálisis es profundamente cuestionado y hasta llega a ser considerado como una filosofía entificadora que abona posiciones racistas y sexistas. Eh, que olvida, me detengo un poquito acá, queda en el olvido que la supuesta existencia de los referidos hechos, es decir, de la envidia del pene y de la primacía del falo, son el resultado de maniobras de lectura de la teoría que los produce. Em, bueno, yo iría más allá. La teoría también es el resultado de em, los valores culturales eh, que propios del tiempo en que esa teoría fue propuesta, ¿no? Como muestra de este posicionamiento, referimos unos pocos comentarios de dos investigadoras contemporáneas, Pineda y Dorlin. Pineda, en su libro Machismo y Vindicación, la mujer en el pensamiento sociofilosófico, incluye a Freud entre los llamados filósofos de la sospecha, siguiendo a Ricoeur. Lo considera filósofo entonces, contra todos los esfuerzos del propio Freud en despegar al psicoanálisis de cualquier cosmovisión filosófica, afirmando que participaría en todo caso como disciplina de la cosmovisión científica. Sin embargo, para Pineda, la categoría de filosofía le conviene al psicoanálisis con toda razón porque la cosmovisión científica a la que adscribía Freud se fundaba en principios naturalistas, biologicistas y fisicalistas. Un matecito y seguimos.
Siguiendo uno de los textos freudianos acerca de la feminidad, Pineda destaca cómo Freud atribuye la vanidad femenina a la envidia del pene y a la autovaloración de los atributos físicos, a la compensación de su inferioridad sexual original. Y anuncia que la reivindicación feminista no tendría futuro porque la diferencia morfológica ha de manifestarse en variantes del desarrollo psíquico. La autora visibiliza además afirmaciones freudianas que tenderían a avalar y promover la violencia sexual, como cuando atribuye la agresividad masculina a la consecución de un fin biológico, la reproducción, en parte independientemente del consentimiento de la mujer. Con referencia al contexto epistemológico y filosófico, postula que estas concepciones estarían influenciadas por pensadores antecesores como Charles Darwin, Arthur Schopenhauer y Friedrich Nietzsche. Bien, entonces esta sería Pineda. Y la otra escritora, Dorling, en su trabajo Sexo, Género y Sexualidades, Introducción a la Teoría Feminista, propone, siguiendo a Rubin, que los ensayos de Freud sobre la feminidad pueden ser leídos como descripciones de la manera en que un grupo es preparado desde su más tierna infancia a vivir con su opresión, ya que se formula que existen dos sexos en los cuales funciona necesariamente la atracción mutua según un razonamiento finalista que postula como fin la reproducción. A partir de un pretexto supuestamente anatómico, la satisfacción vía el clítoris en la niña, se infiere que por comparación surge el sentimiento de inferioridad respecto del pene, el reconocimiento de la propia castración y por consecuencia la suposición del poder que da el falo respecto del ser castrado. Para Dorling, Freud toma al falo como un argumento de la razón de la dominación fálica y demuestra una relación de poder por su estado de hecho. Estos estudios se ubican ante la multiplicidad de ensayos e investigaciones desarrollados desde la misma perspectiva, en función de los cuales el psicoanálisis viene sufriendo un profundo desprestigio dentro del pensamiento contemporáneo, lo que debilita cada vez más su posición en la sociedad como recurso terapéutico frente a los padecimientos subjetivos. Claro, porque sería como que el mundo va por un lugar y los psicoanalistas, las psicoanalistas que eh, atienden en el consultorio van por otro lugar. Entonces, em, frente a una propuesta del psicoanálisis eh, con los valores del falocentrismo, eh, nunca se puede entrar en diálogo con el movimiento feminista y sus eh, eh, y otros movimientos de género, ¿no? Bien, en este contexto, el psicoanálisis de Lacan, considerado como una versión renovada y ampliada del punto de vista freudiano, también es blanco de potentes críticas, principalmente por el lugar que adquiere en su teoría el falo, cuando se entiende principalmente como elemento central que en la ley simbólica distribuye las posiciones masculinas y femeninas en términos de ser y tener el falo. Mencionaremos a modo de ejemplo dos cuestionamientos respecto del lugar del falo en los desarrollos de Lacan.
Dos cuestionamientos. Uno de Judith Butler. Dice Judith Butler en su artículo El falo lesbiano y el imaginario morfológico. Asevera que en el discurso de Lacan el término falo conserva su referencia al pene por más que se lo deniegue. Asegura que si el falo representa al órgano, siendo además la transfiguración imaginaria de ese órgano en la función totalizadora del cuerpo, el falo se presenta como simbólico solo en la medida en que se niegue su construcción a través de los mecanismos transfigurativos y especulares de lo imaginario. En otras palabras, para Butler, lo que opera bajo el signo de lo simbólico es ese conjunto de efectos imaginarios naturalizados y reificados como la ley de la significación. Desde este punto de vista, se concluye que si se dice que los hombres tienen el falo y las mujeres son el falo, se entiende que el falo depende necesariamente del pene y de su imagen, y aunque se lo niegue, no puede existir sin él. Eso es lo que dice Butler, ¿no? Em, entonces, Butler asegura que eh, en Lacan el término falo sigue refiriéndose a pene, em, y en la lógica del ser y el tener, em, em, el masculino tiene el falo y el femenino es el falo, ¿no? Y en esa lógica muestra, como es una lógica lacaniana, o sea, de Lacan, muestra que efectivamente sigue estando relacionado falo y pene. Ahora, la segunda autora es Badinter, en su libro XY de la identidad masculina, interpreta que Lacan sostiene que la reducción de la diferencia sexual a la presencia o ausencia del falo es una ley simbólica, producto del patriarcado considerado como sistema de poder universal, como lo establecería Lévi-Strauss. Em, la autora considera que la teoría del patriarcado eterno hoy ha caducado y por lo tanto el primado del falo, que otorga al pene un sentido trascendental, resulta hoy insostenible. Destacamos que en ambos artículos se interpreta el lugar del término falo en la perspectiva de Lacan como sinónimo de representaciones del pene y se cuestiona su valor en la teoría porque implicaría la valorización implícita de un sexo, el masculino, en detrimento del otro, el femenino, en el marco del planteo de un paradigma principalmente heterosexual. Este cuestionamiento apenas se distingue del recibido por el psicoanálisis freudiano y el post-freudiano en general, debido al desconocimiento de la propia crítica que elabora Lacan con respecto a Freud y a sus seguidores. Em, entonces, aquí Sarrayer está diciendo que hay un desconocimiento de la crítica que hace Lacan a Freud y a sus seguidores, ¿no? Dejando en la sombra las considerables diferencias entre el psicoanálisis que propone y el de sus predecesores.
Entendemos que una breve revisión de las distintas acepciones del término falo en Lacan puede visibilizar sus aportes novedosos y su distanciamiento del pensamiento de Freud. Bien, ahora viene otro subtítulo que es la noción de falo en Lacan. La noción de falo en Lacan. O sea, por lo que ha dicho, nos preparamos para leer una defensa eh, respecto del falocentrismo eh, como acusación a la propuesta de Lacan dentro del psicoanálisis, ¿no? Entonces, la noción de falo en Lacan dice: los conceptos principales de la obra de Lacan implican una operatoria de subversión respecto del psicoanálisis freudiano y post-freudiano, y de ciertas posiciones filosóficas como el positivismo, el aristotelismo, la fenomenología, el existencialismo, así como respecto del sentido común occidental. Por esta razón, el concepto lacaniano de sujeto no se refiere al sujeto de la modernidad. Em, Entre paréntesis, el hombre individual como fuente de sus pensamientos y acciones. Ni su concepto de objeto A se equipara a la noción de objeto como una cosa material o como correlato del conocimiento o sensibilidad. Bien. En el mismo sentido, el concepto de nombre del padre no se refiere a las personas, a la persona del progenitor, ni a quien ocupa el lugar del papá en la familia, ni tampoco al padre rival del complejo de Edipo freudiano. Tampoco el concepto de inconsciente lacaniano en su estructura de lenguaje se equipara al término homónimo en la doctrina de Freud en sus acepciones tópica, dinámica y sistémica. El conocido seminario sobre los conceptos fundamentales del psicoanálisis está dedicado, entre otros temas, a establecer esta diferencia. Em, bueno, está diciendo que inconsciente en Freud no es inconsciente exactamente el inconsciente en Lacan, ¿no? Lacan inscribe en su red conceptual estos términos que provienen de campos semánticos míticos, religiosos, filosóficos, y los transforma en letras que participan de una formalización, como en el caso de Fi mayúscula, Fi minúscula, la tachada, nombre del padre, sujeto, ideal del otro, significado del otro, significante de una falta en el otro, objeto A, etcétera. Respecto del término falo, en particular, una lectura cuidadosa deja en evidencia que Lacan no lo emplea mayormente como representación simbólica del pene, a pesar de que en muchas ocasiones se lo entienda así. La noción lacaniana de falo abarca un campo semántico cultivado por el trabajo de la lengua
y su sedimentación en la cultura. Claro, es decir, el falo es un término que está en la cultura, ¿no? Entonces, y viene a nombrar algo em, que em, el discurso dice, y entonces no puede, e interpreto yo, si está en la cultura, si el discurso lo dice, em, y lo dice en una problemática muy pertinente al psicoanálisis y a su trabajo, no puede obviarlo, ¿no? Entonces, la noción lacaniana del falo abarca un campo semántico cultivado por el trabajo de la lengua y su sedimentación en la cultura. Es como em, esa, esos conceptos que no pueden decirse de otra manera, ¿no? Em, am, em, la atracción gravitatoria en física, eh, la noción de campo también en física, este, em, la noción de autor en Foucault. eh, bueno, sigo leyendo. Los trabajos de los etnólogos e historiadores de la antigüedad griega revelan cómo la función del falo como símbolo ha radicado en representar principalmente el poder fecundador del dios en el marco de las culturas itifálicas, especialmente en los inicios de los pueblos agrícolas. El símbolo fálico formaba parte de un conjunto de rituales ligados a la obtención de la fertilidad de la tierra en las religiones de misterios de la Grecia arcaica. Este símbolo cumplía un papel relevante en los misterios dionisíacos y también en los eleusinos. En el culto de los misterios eleusinos, en las ceremonias de carácter secreto y esotérico consistían en un ritual de iniciación en el cual los participantes en éxtasis místico tomaban contacto con la diosa Demeter y accedían al saber oculto sobre la vida y el renacimiento a partir de la muerte. Em, la historia que dice que Demeter bajó al inframundo a rescatar a su hija secuestrada por Hades. Los misterios dionisíacos se articulaban también en esta trama, ya que en cierta fase de las ceremonias Dioniso se asimilaba a Hades. Como lo advierte Otto, en la Grecia antigua el dios Dionisio regía y residía en los jugos de los frutos, especialmente el vino, pero también en las semillas de todos los seres vivos. De ahí se deriva la costumbre de pasear en su culto un falo y de coronarlo. El papel de este símbolo de la fuerza generatriz en las fiestas es por todos conocido. Entonces, de ahí se deriva la costumbre de pasear en su culto un falo y de coronarlo. El papel de este símbolo de la fuerza generatriz en las fiestas es por todos conocido. Eso lo dice Otto. Su lugar en la cultura se remonta al proceso generativo inherente a la vida y al crecimiento de los seres inanimados, y al crecimiento de los seres animados. En palabras de Lacan, era un semblante que nombra el saber supuesto de la fecundidad ofrecido a la adoración en las religiones de misterios.
Su valor no se reduce solamente a la figuración del miembro viril, ya que su sentido es más amplio, como revela la historia de la cultura en Occidente, e involucra la dimensión de la potencia, del saber y de la vitalidad. Esta cuestión se refleja ampliamente en la diversidad de connotaciones que adquiere en la perspectiva de Lacan. En los albores de lo que se considera la cultura occidental, Grecia y Roma antiguas, el falo también cuenta en la estructuración de las relaciones sociales, no sólo como símbolo de supremacía sexual, ya que en estas sociedades el sexo no está disociado del rol que se ocupe en la trama vincular, como se señala en otro artículo de este capítulo, pero más allá de esta dimensión terrenal, en su función religiosa también funcionaba como representante de un hongo, Miqué, símbolo del renacer de la vida después de la muerte. Es de destacar la recurrencia de significaciones y sentidos ligados a la fortaleza vital, al renacimiento y a la fecundidad. Y la fecundidad. Edelstein, en su libro Las estructuras clínicas a partir de Lacan, comenta cómo el cristianismo, que en su surgimiento fue contemporáneo de los cultos paganos mencionados, incorporó en su dogma elementos considerados como misterios, como la encarnación, la Trinidad, la resurrección y la redención. Em, Considerando esta genealogía, el falo se ubica en el sistema lacaniano involucrando una modalidad cultural de un elemento impar en la estructura del lenguaje, es decir, la del inconsciente, ya que Lacan trabaja con las referidas implicaciones mítico-religiosas cuyas resonancias van más allá del papel que cumple en el complejo de castración freudiano. Elegimos una entre varias citas de Lacan en donde se despliega este alcance. Dice Lacan em, en un texto que se titula El psicoanálisis en su referencia a la relación sexual. Dice Lacan, en ninguna parte antes se elevó en un enunciado de discurso la referencia al falo, sino es en lugares que se distinguían por el misterio, sino es más que a nivel de la religión, que antes del discurso analítico pudo producirse lo que distingue el goce sexual de la relación que éste comanda. Fin de la cita. Recordemos que Lacan busca despejar las neurosis, psicosis y perversiones como formaciones clínicas características de esta cultura sin proponerse prejuzgar lo que ellas son en otra esfera cultural. Por lo tanto, las estudia atendiendo a las incidencias de la mitología y el discurso religioso en sus variantes más potentes, como es el caso de la religiosidad griega y judeocristiana. Creo que voy a cortar acá, pero ya veo, ya te digo.